A esta hora de la mañana en Huancavilca 8:30 AM saludamos al señor doctor Osvaldo Moreno, analista político del Ecuador. Mi estimado Lenín, aquí está a mi izquierda nuestro gran amigo. Vamos a dialogar con él. Seguro. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos, ¿cómo lees tú los mensajes, los distintos mensajes que ha dado el presidente de la República? Da plazos a un terrorista para que se entregue, da plazos a sus ministros para que desarrollen de manera adecuada su trabajo. Sin embargo, la sensación de inseguridad que existe en el país es altísima. Hay amenazas de bombas pasan día de por medio, sobre todo en la capital de la República, donde ya parece que hay algunas personas que se lo han tomado a broma, esto de andar realizando este tipo de amenazas. La policía no logra ubicar siquiera a quienes han realizado estas llamadas, no da un informe, no dice de dónde se realizan estas llamadas, estas comunicaciones, si hay algún responsable. En fin, hay muchas preguntas sin resolver, y esto cómo está afectando la imagen del presidente en un momento en el que el tema económico ha pasado a segundo plano y es el tema de la inseguridad el que está en boca de la mayoría de quienes habitamos en este país. Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan por el dial, quien está yendo a su trabajo en este instante, por la tecnología en cualquier lugar del planeta. Un abrazo solidario, un abrazo siempre fraterno a todas las personas que se sintonizan. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Lenín. Bueno, desde la última vez que estuve en estos estudios han pasado muchas cosas que creo que están todas relacionadas las unas con las otras, ¿no? Ámbitos lamentables desde lo internacional, como el bombardeo unilateral que hizo Trump en Siria junto a Macron, la disolución por inoperancia quizás de la UNASUR, el asesinato de la forma más vil, más cobarde de nuestros hermanos periodistas, y yo en lo personal tengo un dolor profundo, como todos los ecuatorianos, porque bueno, en el caso suyo alguna vez lo hemos hecho. Quien convive con periodistas, al menos yo casi lo hago semanalmente y en época de coyuntura casi a diario, entiende un poco el manejo de los equipos. De la persona que va en la camioneta prácticamente es un auxiliar periodístico, es una persona que termina siendo un compañero más de la cobertura. Lo que ha sucedido es terrible, y lo más grave, creo yo, ha sido las respuestas en función de esa crisis. Paréntesis a lo que voy a opinar o lo que voy a manifestar en este momento, la conclusión, creo yo, que en todos los casos, absolutamente en la gran mayoría donde se ha vencido al terrorismo, siempre la unidad ha sido fundamental. Pero no puede existir unidad si no hay conducción, y eso es clave. La conducción, el rol de conductor. Por ejemplo, Febres Cordero, con todo lo polémico que era un conductor. Correa, que bueno, ahora está de moda participar en concursos de quién lo odia más, o de echarle la culpa a absolutamente todo. De hecho, creo que el gobierno está desviando la atención hablando del tema de la FARC, que eso debería ser las autoridades competentes. Era un conductor. Entonces me da la impresión de que Lenín Moreno no tiene, o por lo menos todavía no se consolida en ese rol de conductor. En una crisis lamentable, porque al menos yo de secuestros no puedo hablar porque no es mi especialidad, pero entiendo que ese tema no lo manejó un equipo de expertos. Cuando tienes un ministro de defensa que nunca en su vida disparó una escopeta chimenea ni para cazar una gallareta, cuando tienes una canciller, con todo respeto, que son antecedentes de haber escrito poemas eróticos, y cuando tienes a un ministro, digamos, que no es especialista en el tema, es como que tu seguridad está en manos de Kiko, el Chavo y la Chilindrina, con todo el respeto que se merecen. ¿Y eso por qué se lo manifiesto? Porque en este tipo de situaciones es fundamental la experiencia. Y en el ámbito comunicacional, que es el que, digamos, que podría opinar, un manejo de crisis, pero nefasto, desastroso, donde había, y usted es experto en ese tema, Lenín, donde había 4 vocerías con 4 temas distintos sobre el mismo asunto. Eso refleja de alguna manera la incapacidad, bueno, nadie agenda, voy a agendar, así como pasó con el terremoto, una desgracia natural, nadie agenda una crisis económica la puede generar, pero una crisis de este tipo de magnitud. Sumado al hecho de que hay que entender la dinámica de este tema, ¿no? Porque no estamos hablando de esta guerrilla noventera, esta guerrilla muy del siglo XX que se decía idealista, que asaltaba un banco para sostenerse. Acá el problema no es dinero, porque lamentablemente al narcotráfico eso le sobra. Acá es un tema de territorios, acá es un tema de control sobre una frontera que Colombia tampoco ha sabido controlar. Porque la frontera norte está quizás en línea recta casi a 100 kilómetros de Quito, un poquito más, y la frontera sur desde Bogotá son más de 1000 kilómetros. Entonces, ante la falta de control del Estado en el lado colombiano, estás luchando contra un enemigo que no lo puedes, ocupar en su madriguera, porque están en Colombia, donde el Estado colombiano no tiene ningún tipo de control, y donde en este caso
me da la impresión de que hablar del descontrol de la frontera o el de descuido al margen del rol de las Fuerzas Armadas es un tema donde no ha habido, creo yo, preparación o lo han madrugado en términos, creo yo, al presidente. Más allá de eso, de este manejo de crisis comunicacional casi infantil, el reflejo del resultado de la negociación, que fue el asesinato de la forma más vil, encadenado, yo creo que ese va a ser uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Creo que llega un momento en que el señor presidente de la República debe de asumir el rol de conductor, pasar al pasado todo lo que hago decir, porque no hay otra vía, porque es el presidente, y nosotros cerrar filas en respaldar a un gobierno, en este caso, que tenga la capacidad de conducir una crisis en la cual todas las crisis, en este caso, insisto, de terrorismo en España, en Francia, en los Estados Unidos, se han sostenido, se han sustentado siempre de unidad. No creo yo que la solución sean bases extranjeras. Los gringos no pueden ni con sus centros comerciales, ni siquiera con sus colegios. Claro. Pero una cosa es cerrarse a una base extranjera, que creo que el concepto básico de cualquier teoría de conflicto en materia de intereses es la soberanía, pero eso no implica que no se acepte la colaboración, que eso es otra cosa. Una cosa es la colaboración entre estados y otra cosa es que te chanten una base militar. Le voy a poner otros casos, Centroamérica, por ejemplo, El Salvador, Honduras, que son países que están infestados de bases norteamericanas, son los países donde más se asesinan periodistas. Claro, o sea, no una base militar, pero tampoco cerrarnos a la cooperación. Romper todos los acuerdos de cooperación que tenemos con Estados Unidos, como ocurrió en el gobierno anterior, ¿no? Y decirles, señores, cojan y váyanse con todo, porque no pueden ustedes tener medio militar ni medio policía en nuestro país. Mire, a mí los yanquis, a usted, a Juan, a Pedro, en algunos aspectos pueden caernos bien o mal, pero una cosa es el tema personal, el tema que uno pueda tener. Primero, al margen del tema de la soberanía, que creo que es fundamental, ojo, primero son nuestro primer socio comercial, partamos de ese punto. Entonces, obviamente no puede haber, porque tampoco es el hecho de que mañana el panadero de la esquina o alguien, yo tengo una panería y el economista chica me compra toda la producción de pan, eso no implica que el economista chica me va a decir dónde se van a educar mis hijos, qué religión debemos tener. O sea, se debe de haber una relación y estoy de acuerdo. Pero no me puedo pelear tampoco con el economista chica, pues que es mi principal proveedor. Ni con los vecinos. Ahora, esto no exime, ojo, de responsabilidad al gobierno colombiano, que tiene un total descontrol sobre la frontera sur. Sobre la situación de Colombia, insisto, cuando hubo la desmovilización de los paramilitares en Colombia, porque hay que hablar no puedo hablar de efectos sin contar un poco las causas. Cuando hubo la desmovilización de los paramilitares en Colombia, hubo muchos grupos, como en toda desmovilización de grupos irregulares, que no plegaron, digamos, a la desmovilización, que es lo que se llama las BACRIM en Colombia, que son bandas criminales que eran en el pasado paramilitares, que también eran criminales de mi perspectiva. Ahora, en el mismo proceso de paz, en el cual una cúpula de la FARC se reunió en Cuba cómodamente, el presidente Santos negoció, colaboró hasta el Papa Francisco en ese sentido. Hubo sectores que no plegaron a la desmovilización y esas consecuencias, a diferencia de los paramilitares o paracos, como dicen en Colombia, que están en la parte norte de Colombia, en el Santander, en el Quindío, en el eje cafetal, lo tenemos en nuestra frontera sur. Y es muy grave, por eso le manifestaba a Lenín, primero por la distancia que hay de la frontera norte hacia nuestra capital. La capital es el centro de la conducción, es el centro medular. Somos guayaquileños, somos Guayaquil, pero también es un tema de lógica elemental. Y segundo, y creo que es lo más importante, también es sumamente claro el hecho de que las Fuerzas Armadas deben tener un conductor. Tú puedes tener Mirage, Cafir de última generación. Que no los tenemos. Puedes tener, ya creo que tenemos Tucanos, no los tenemos. No tenemos, bueno, tenemos Drupes. Tampoco los tenemos, se cayeron. No tenemos nada. Bueno, tú puedes traer desde el más allá a Don Calderón. Vamos a poner un ejemplo de un símbolo de nuestra defensa. O el soldado Pilco, la primera baja que sufrimos en el CENEPA. Pero si no hay conducción, y ojo, yo no tengo nada ni contra el ministro de Defensa, ni contra la canciller de la Nación, ni contra el ministro de la Seguridad, pero los resultados hablan de la vista, y en una circunstancia en la cual está de por medio nuestra seguridad, en un aspecto de paz, porque esto, a ver, ya no hablamos pero ya el jueves se les acaba la llora, Osvaldo, ya el plazo de los 10 días que les ha dado el presidente se les vence ya mismo. Y bueno, ellos tendrán que salir de sus cargos. ¿Cuál debería ser el perfil de quienes los reemplazan? Perdón, pero el presidente no dijo si no cumplían se iban. Claro que sí. ¿Y entonces para qué les dio el plazo? No sé. Entonces, ¿para qué les dio el plazo? Les dio 10 días más. Sí, pues, o sea, tienen 10 días para traerme resultados. Y si no me traen resultados, continúan nomás. No, pues no le hubiera dado ningún plazo. O sea, se entiende, y el presidente lo dijo en entrevista con NTN 24, con los aliados, con el canal internacional, con Andrea Bernal. Con Andrea Bernal, el presidente fue muy claro y dijo, sí, tendrán que dar un paso al costado. Entonces, a ellos les quedan 72 horas, 96 horas para
traer un resultado concreto, que es la captura de Guacho, o de lo contrario tendrán que salir de sus cargos. ¿Cómo y ayer, presiona usted, no? yo no presiono, yo me ciño a lo que ha dicho el presidente Moreno, y en política como en otras circunstancias de la vida, el pez por su boca muere. Entonces, Osvaldo, ¿cuál debería ser el perfil a cumplir por parte de quienes reemplacen a estos funcionarios? Porque, vamos, es evidente que a Guacho no lo van a coger en 3 días. Mire, a ver, yo creo que hay que ver, nos puede gustar o no, pero hay que ver antecedentes históricos, porque para eso es la jurisprudencia, para eso ya tuvimos un caso parecido, obviamente en otro escenario, en otra coyuntura, en otro siglo, que fue la arremetida de Alfaro Vive Carajo en los 80, en la cual, vamos a poner un ejemplo, en el primer caso, el famoso secuestro del banquero Naín Isaías Barquet. Yo era muy chico en esa época, pero en esa situación el propio presidente Férez Cordero, que acordemos que él era campeón de tiro, le encantaba el tema de las pistolas, etcétera, él encabezó ese operativo, que fue un fracaso. Y Férez Cordero asumió el costo político de ese fracaso hasta hoy día. Hasta hoy día yo creo que esa es la parte de la historia que le pesa. Y a partir de eso fue que se buscó la ayuda de expertos internacionales y el tema de la disidencia fue superado. Con un costo, insisto, que tiene un costo, valga la redundancia, muy alto en la historia, que Férez Cordero es ante quien está respondiendo. Ya tuvimos un antecedente. Desde mi lectura, el presidente de la República debe rodearse de gente que conozca el tema. Insisto, en materia de secuestros yo no puedo opinar porque no es mi perspectiva, no es mi experticia, pero entiendo que uno busque expertos en la materia, porque no estás tratando con gente así nomás. Y segundo, en materia comunicacional vimos el despelote, discúlpeme, el desorden que era la vocería, ruedas de prensa a las 6:15 de la mañana, o sea, una cosa totalmente... Y ahora me parece que esto de salir, de volvernos a retomar el tema de del financiamiento en la campaña de Correa o de cualquier otro candidato, me parece que es un distractor, sin perjuicio de las cuentas que debe dar, si es que tiene que darlas el expresidente. En todo caso, una vez más, a pesar de todo lo que he comentado, yo creo en la unidad. Y creo que el señor presidente de la República debe de consolidarse como un conductor, porque de otra forma no hay manera. Y nosotros cerrar filas y vencer al terrorismo. No encuentro otra materia, sino la sangre de nuestros hermanos periodistas será en vano. Y es posible que la suerte de los 2 hermanos ecuatorianos que están en este momento en manos de este grupo narcoterrorista pueda ser similar. Entonces creo yo que hay que cerrar filas y respaldar al gobierno tomando el margen de conductor y haciendo los correctivos que haya que hacer. Pero que se ayuden primero, ¿no? Por supuesto. 7:24 en Huancavelica 830M, dialogando aquí con el doctor Osvaldo Moreno, analista político. Al margen de las buenas personas que son el señor Navas, el señor Zambrano y la señora Espinosa, ¿no? Pero eso estamos hablando ya de funciones. Doctor Osvaldo Moreno, ¿cree usted que estas permítame una interrupción, pero dele. Justamente a lo que me refiero hace un momento. En estos momentos en la Escuela Politécnica Nacional en la ciudad de Quito están evacuando a docentes y personal administrativo, así como a los estudiantes, porque hay una nueva amenaza de bomba. Imagínese usted. O sea, día de por medio en distintas entidades públicas, privadas, educativas, el cuento de la amenaza, rompiendo pues la tranquilidad, las actividades cotidianas de los habitantes de la capital. Pero es que ese es el clima que vivimos, pues, incertidumbre, ¿no? Mira, yo le pongo un ejemplo, yo no entiendo, y no es la niña, ahí habría que preguntar a un experto, no a mí, yo no entiendo por qué no se declaró, por ejemplo, el estado de excepción los primeros 24 o 48 horas durante la crisis. A nivel nacional. Pero por supuesto, porque si hay estado de excepción en la frontera. Los romanos, por ejemplo, perdón que interrumpa, los romanos, y es un tema de historia, cuando había una crisis, y yo creo que es una crisis, porque mire, lo peor de esto es que es un enemigo invisible, ¿no? Es un enemigo primero, y ahora vamos a hacer un símil, un poco un retroceso en la historia, que no puede, o sea, suponiendo que tenemos las coordenadas donde se encuentra este personaje Alex Guacho, no podemos intervenir porque no está dentro de nuestro territorio, que es lo que Uribe hizo, que casi nos cuesta una guerra con Venezuela y con Colombia. No podemos intervenir, ¿no? Hay una situación en la cual el enemigo no lo tenemos claro, y hay que decirlo también con firmeza, porque tampoco todo es culpa de Lenín Moreno. Yo creo que es un tema de que debe faltar la condición. El Estado colombiano tiene una responsabilidad, porque el Estado colombiano, que ojo, Colombia es una potencia casi continental, pues entiendo que tiene el 4º o 3er ejército del hemisferio. Colombia es un aliado casi, yo no diría carnal, pero bueno, con Trump, con la OTAN, o sea, es casi, creo que es miembro honorario o su sueño es entrar a la OTAN. O sea, Colombia juega en teoría otra liga versus nosotros con nuestro escuálido pero valeroso y glorioso ejército, bueno, versus el ejército colombiano. Y Colombia no tiene la capacidad de controlar su frontera. No ha podido. No puede.
No pudo en 50 años, no, pero en todo caso, si está focalizado, porque el departamento de Nariño, ojo, aquí hablamos como Lenín, como Clever, como Osvaldo, pero la gente buena de la frontera, usted que ha hecho tantas coberturas por allá, la gente de Tulcán, de Pasto, porque Nariño no solo es Esmeralda, pues Nariño es Tumaco, Esmeralda, es la frontera norte, donde hay lazos, vínculos, y te acuerdas que Pasto fue Ecuador hasta 1830, que por un tema de logística no terminaron llegando a la convención en Riobamba, ¿no? Y a mediados de los 80 Tumaco se levantó en una protesta que duró algunos días, claro, y exigían ser ecuatorianos. Exigían ser ecuatorianos, alegando pues el abandono por parte del Estado colombiano. Y lo voy a interrumpir, hubo un plebiscito que lo ganó Ecuador sin mover un dedo, y ahí creo que Flores Cordero, bueno, tenía otro frente en ese momento y no quería un conflicto internacional, ¿no? Porque Colombia tenía una, digamos, guerrilla de veras. Acá yo creo que Alfaro Vive era una cuadrilla de delincuentes versus 4 o 5 idealistas, pero al margen de eso, yo creo que el Estado colombiano también tiene una responsabilidad. Y la cooperación, porque también seamos honestos, hay que reconocer, y aquí lo hablamos en estos micrófonos, una vida de prestigio se puede ir en un segundo por una actitud equivocada. Y hay que reconocer, usted sabe, la DEA, los gringos no te regalan ni agua. Y a Serrano se lo condecoró precisamente por la cantidad de toneladas versus ingresos per cápita que hizo él, como en ese caso como conductor de la seguridad. Bueno, yo sé que a usted no le gusta mucho Serrano, me acuerdo en ese momento por el tema de la criminalización de la demanda social, pero en ese momento, en el tema puntual de las drogas, la DEA reconocía la labor del país, pero considero que, uno, no es la solución una base extranjera, llámese gringa, francesa, etcétera. Qué pena para lo que quedó Macron. Pero tampoco podemos definitivamente aislarnos, ¿no? Si los gringos tienen los juguetes, los aparatos, para poder, lo que usted dice hace un momento, aquí se rumoraba, porque no me consta, que se hacía radioescuchas. Que se vaya el negocio de los gringos. Yo creo que el consumo también es otro de los grandes problemas, pero no se habla de eso. Aquí se rumoraba mucho que había radioescuchas, que la CNAIN tenía los juguetes, los aparatos. Bueno, si es que realmente eso sucedió, o si existen esos aparatos, definitivamente, como usted dice, yo considero que debería, dentro obviamente del marco de la legalidad, por la seguridad de todos los ciudadanos, dar con estas personas, si es que es una broma, esperemos o no, con toda la tecnología, y eso nos pueden dar los gobiernos extranjeros, con los cuales creo que hay que trabajar de la mano, para efectos de poder acabar con estas amenazas. Doctor Moreno, ¿las 3 personas son idóneas? Yo creo que por los resultados no. Pero al margen de ellos no tienen una responsabilidad. La responsabilidad tiene el presidente de la República. ¿Pero no le parece a usted que, estando las 3 personas ahí, es facilito llegar donde el presidente? Mientras que si estuviera, por ejemplo, me supongo, un general de la República, usted sabe perfectamente bien que un cabito, que un coronel, pero un general de la República, aún retirado hace 20 años, se le cuadra. Entonces, también respetemos esos... Claro, colocar a personas de prestigio que con conocimiento del tema puedan de cierta manera soportar las críticas que le llegan desde la sociedad. Estos tres personajes que están allí, las críticas les pasan por encima y llegan directamente al presidente de la República, afectando la imagen pues no es culpa de ellos, del conductor, ¿no? Exactamente, el conductor. Porque mire, cuando a mí me preguntó otro medio colega de ustedes, qué opinaba de la visita, con todo respeto, de Paco Moncayo y con la gente que se reunió, yo pienso que todo el mundo lo que puede hacer es aportar con sus oraciones en la misa. Porque en materia de secuestro, es como que yo voy ahorita a una sala de operaciones y de buena fe quiero pasar el bisturí, pero no me lavé las manos y le doy una septicemia al paciente. En temas de secuestro, al menos de secuestro, usted necesita de gente especializada, o sea, es una especialidad, no es que definitivamente en el Alto Cenepa, que nos llenó tanto de gloria a nuestro ejército en ese momento, pero en el tema puntual de secuestro necesita gente especializada. Y el fracaso de esa operación se refleja en el asesinato de, que obviamente no es que el gobierno disparó contra los... Pero mire, ni siquiera en un tema de este tipo de situaciones de crisis es fundamental la comunicación. El control de la información es poder. O sea, tal es así que no había ese control de comunicación, que nos enteramos absolutamente nada por sus colegas, la prensa colombiana. Nos enteramos del video de prueba de vida por la prensa colombiana. Nos enteramos del asesinato por la prensa colombiana. O sea, nunca hubo una comunicación directa. Y más allá de echarle la culpa o no al gobierno, yo creo que hay expertos en esa materia y no estuvieron. No hubo un manejo de crisis adecuado, eso creo que era una comparsa, era cualquier cosa menos manejo de crisis. Había 4 voceros con 4 sedes distintas, ruedas de prensa a las 6 de la mañana, no se sabía si salía el presidente. Bueno, eso ya pasó. Hay que ver adelante, hay que mirar al frente, hay que resolver este problema. Tenemos una nueva amenaza, hay que apoyar al gobierno a pesar de todas esas críticas que estamos haciendo. Al presidente, arroparlo. Hay que apoyar al gobierno para que asuma el rol de conductor, y hay que dejar de... Mire, a mí me recuerda mucho a veces Lenín Moreno a Rodrigo Borja. Rodrigo Borja se pasó 3 años, 11 meses hablando de Flores Cordero.
todo era culpa de Febres Cordero. Yo recuerdo clarísimo, el doctor Borja no gobernaba, estaba y tal cosa Febres Cordero. Oye, todo era culpa del gobierno anterior. Sin perjuicio, insisto, de las responsabilidades que pudiera tener Rafael Correa. Eso lo decide la fiscalía, no lo decidimos nosotros, eso lo decide, no lo hace un Trend Topic, Twitter, la prensa, los analistas, eso lo hace la justicia. Si es que hay una responsabilidad, que la asuma y que la justicia actúe sin miramientos, si es que tuvieron la responsabilidad del presidente Correa. Pero eso no implica que vamos a hablar siempre del presidente Correa como el eje medular o el culpable de todas las situaciones del país, en un hecho donde tiene que empoderarse Lenín Moreno como el conductor, como el líder que nos debe de conducir para que salgamos adelante de esta crisis, porque estoy más que convencida de que vamos a salir, más que convencido de que vamos a salir adelante. Bien, ha sido Osvaldo Moreno, analista político, comunicacional, un experto en el manejo de estos temas. No nos olvidemos que tan mal se manejaron las cosas dentro del gobierno, que el día jueves en que el presidente Moreno se traslada hacia Lima para intentar participar de la Cumbre de las Américas, al mediodía, a la hora que él viajó, pasadito el mediodía, ya se sabía, ya circulaba la información desde Colombia, pues del asesinato de los 3 colegas de Diario El Comercio, y sin embargo él viaja. ¿Para qué? Bueno, pues para estar 2 horas en Perú y regresarse y ponerse al frente de lo que había ocurrido, simplemente para recordar ese detalle que se suma a todos los fallos que esta mañana nos ha relatado y ha analizado en detalle Osvaldo Moreno, a quien queremos agradecer por su presencia, por su compañía aquí en esta mesa de trabajo. Mira, mi querido Lenín, para concluir, si hay algo que en lo personal amo con una locura infinita, casi como a mi madre o quizás como a mis hijos, es a nuestra patria. Yo podría vivir en la capital de Latinoamérica que quisiera, se lo digo sin ánimo de arrogancia, pero no cambiaría ni por todo el oro del mundo el estar un segundo en nuestro país, el respirar este aire. Y este tema, a quienes vivimos en este país, a quienes estamos aquí, obreros, empresarios, periodistas, nos atañe porque es nuestra seguridad. Y si el presidente no asume el rol de conductor de esta situación, esto se puede ir de las manos y podría ser nefasto, pero esperemos que no sea así. Muchísimas gracias.